Me amas tanto que te das para mí. Te haces pequeño para habitar en mí. Tú en mí, yo en... La acción como fruto evangélico del dinamismo de la Lectio Divina. Bienvenidos, queridas hermanas, queridos hermanos, a este 10º encuentro de Lectio Divina, Escuela de Oración y Vida, donde vemos este espacio y momento particular de la Lectio Divina, que es la acción. La acción en el contexto de lo que venimos leccionando juntos a partir del primer encuentro, el primer video. El último momento de la Lectio Divina es la acción, como fruto de la elección hecha anteriormente a la luz del discernimiento, que parte de una consolación interna, fruto del don de la contemplación que nos viene de Dios y que en nuestro caso se da en el marco de los 3 primeros pasos de la lección: lectura, meditación, oración, lección, meditatio, oratio, para poder realmente orientar nuestra vida según los designios de Dios. Este momento, como lo titulamos incluso fruto evangélico en el dinamismo de la Lectio Divina, algunos autores lo llaman paso, peldaño también. Nosotros prefiero yo claramente, dejarlo afuera, sí claramente conectado como un fruto propio de la Lectio. ¿Por qué por ahí no un paso más? Para marcar lo propio de la Lectio Divina, que es la gratuidad en el encuentro con el misterio de Dios a través de su palabra, digamos, ¿no? No hacemos Lectio Divina, ya lo dijimos en los primeros encuentros, para preparar una charla, para organizar una prédica, para hacer una homilía. La Lectio es un encuentro libre, gratuito y sereno con Dios, no para resolver tal o cual problema, no para preparar algo, digamos. Ahora, si este encuentro es realmente auténtico, van a brotar las opciones concretas para la vida concreta. Entonces, así como en el paso de la oratio, el tercer paso en la oración, decíamos es la primera respuesta a Dios, uno podría decir, en el fruto evangélico de la acción, de la acción concreta, encontramos la segunda respuesta, donde, en el marco de la Lectio Divina, donde aquello que hemos orado y contemplado, según la gracia de Dios, se plasma en una vida evangélica. Pero insisto, manteniendo la perspectiva de horizonte de gratuidad, de encuentro libre y sereno con Dios como el elemento esencial y propio de la Lectio Divina. Todo aquello que se experimenta en la Lectio no queda en el interior, sino que se hace fecundo de una u otra manera, como Dios quiera y como cada uno lo permita, en la vida cotidiana. Lo leído, meditado, orado y contemplado se hace de alguna manera presente en una vida coherente y comprometida con los valores del reino. Jesús le dice a sus discípulos, y de manera particular a su madre y nuestra madre, la Virgen, en el Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículo 28. Lucas 11, 28. Jesús le respondió: felices más bien los que escuchan la palabra de Dios y la practican. Esto lo dice sus discípulos, de manera particular de su madre y nuestra madre, y es de alguna manera lo que queda en el horizonte de este fruto evangélico, en el dinamismo de la Lectio Divina, que es el quinto momento, que lo llamamos acción o actio en su terminología latina. Escuchar a Dios
para poder obedecer su palabra poniéndola en práctica. Por ahí es importante entender bien esta palabra obedecer, ¿no? Por ahí para nosotros ha tenido más bien un matiz de imposición y mandato. ¿Qué significa obedecer? En su etimología latina, la palabra obedecer es ob audire, que literalmente se podía traducir por escuchar con atención para actuar conforme a lo escuchado. Fíjense cómo queda fuera entonces este horizonte que decíamos recién, de imposición, de mandato, para darle el sentido genuino que tiene, que en este caso es escuchar, oír, nada más y nada menos que la palabra de Dios, para interiorizarla en el marco de la lección divina y poder llevarla a la vida. En este sentido tenemos que ser obedientes a Dios, que nos habla claramente en su palabra. Esa es la obediencia de la fe, que tiene muchos matices, incluso quien quiere ir al catecismo tiene lindas reflexiones y expresiones en la perspectiva de la fe. Nosotros acá la aplicamos directamente en el marco de la lección divina, como queremos de corazón, en serio, obedecer la palabra de Dios, es decir, responder a aquello que hemos escuchado. Obviamente en este momento de la lección divina, en este último momento de la lección divina como fruto evangélico, no hay preguntas específicas. Todo está conectado con lo que experimentamos de nuestra parte, inteligencia, voluntad y sensibilidad, en la lección, en la meditación y en la oración. Si Dios nos regaló el momento de la contemplación con sus consecuencias de consolación, de discernimiento y de decisión, acá no tenemos preguntas, sino que en el momento de la acción lo propio es llevar la palabra a la vida. Así de sencillo y de complejo, porque bueno, más de una vez obviamente nos cuesta esto de poder llevar en serio la palabra de Dios a las realidades concretas de nuestra vida. En líneas generales, las acciones son personales, porque es lo que la palabra de Dios provocó en el corazón de cada orante. Pero en algún caso, cuando se hace lección divina en clave grupal o comunitaria, podría también surgir que Dios motive, suscite algún compromiso de carácter grupal o comunitario según las realidades concretas. Uno sirve en una capilla, en una escuela, en una comunidad, en un barrio, en un ambiente, en un condominio, y bueno, por ahí los que se juntan a orar en estos lugares de la comunidad eclesial o en alguna casa, terminan queriendo como asumir algún tipo de compromiso particular por lo que la palabra ha dicho, digamos, ¿no? Entonces, de repente un grupo dice, tenemos que misionar cierto sector de nuestro territorio parroquial, le vamos a proponer al párroco esto porque ha brotado claramente del encuentro con la palabra que hace falta anunciar a Jesucristo. Sería importante hacer una oración especial por las personas que tienen enfermedades mentales, porque vamos detectando en nuestro ambiente, en nuestro barrio, que hay muchas personas con enfermedades mentales y esto complica a la persona, complica a la familia. Queremos dar algún tipo de respuesta y queremos ofrecer un espacio particular de oración o ser motivados para un compromiso social particular porque vemos que hay una necesidad puntual de promoción humana o de servicio concreto caritativo en tal parte de un barrio, una comunidad, siempre respetando obviamente los cánones apropiados de cada lugar. No sería muy interesante que esto brotara claramente de un compromiso con Dios a través de la lectura comunitaria de la Escritura. Entonces, si bien en el próximo encuentro vamos a ver esto de la lectura personal comunitaria, a lo largo de los distintos videos hemos ido haciendo algún tipo de referencia en estas dos grandes formas que podemos encarar la dinámica de la lección divina. Si comprendemos la lección divina así como lo vamos planteando
desde el primer video y ahora de manera particular al abordar el paso que no lo consideramos paso nosotros, pero algunos sí, más que nada un fruto evangélico de la acción de Dios en el corazón. Esto ayuda a superar el dilema, podríamos decir, de la oposición entre oración y acción, entre espiritualidad y compromiso. Si bien hoy en día creo que hemos crecido bastante en la vida de la iglesia en este sentido, a veces tenemos, y queda por ahí todavía la tentación de oponer estas dos realidades, o aparece en alguna espiritualidad o pseudo espiritualidad que de alguna manera opone estas dos realidades, o por darle un excesivo valor a alguna termina quitándole crédito a la otra, digamos, ¿no? Algunos, por acentuar lo espiritual, no asumen la realidad del compromiso, en la realidad de la vida, y otros, por acentuar el compromiso en la vida, se olvida que en nuestro caso no es filantropía, sino que es fruto de descubrir en la necesidad del hermano, del pobre, del enfermo, el rostro de Cristo, y se pierde en este sentido. Ni uno ni otros aciertan cuando se plantean estos acentos unilaterales, que creo que, bueno, insisto, hemos crecido bastante, pero que lamentablemente también cada tanto pueden llegar a aparecer. Por eso comparto con ustedes dos pequeñas partes de unos numeritos de este documento, Evangelii Nunciandi, del Papa San Pablo VI, del año 1975. Comparto parte de dos números que me parece que son interesantes para entender bien este aspecto que creo que la Lectio Divina nos ayuda. En el número 41, en una parte del número 41, el Papa Pablo VI va a decir: el primer medio de evangelización consiste en un testimonio de vida auténticamente cristiana, entregada a Dios en una comunión que nada debe interrumpir y a la vez consagra igualmente al prójimo con un celo sin límites. Fíjense qué interesante, ¿no? Cómo habla como de dos entregas y dos consagraciones, a la oración y al prójimo, sin oponer, sin justamente generar cortocircuito. La oración no es previa a la misión como algo externo, sino que forma parte interior de la misión. Qué lindo, qué lúcido lo del Papa Pablo VI. Y la segunda frase que tomo del comienzo del número 75 de Evangelii Nunciandi: no habrá nunca evangelización posible sin la acción del Espíritu Santo. Frase corta pero sumamente contundente. La evangelización no es posible sin la acción del Espíritu Santo. La oración no es un apoyo opcional, sino es el lugar donde la misión realmente se engendra. Oración, acción, espiritualidad y compromiso de ninguna manera son realidades que se oponen, que son paralelas o contrapuestas. El obrar evangélico nace de la oración evangélica. La oración evangélica lleva al obrar evangélico. Que esto lo podamos tener claro, entender y sobre todo llevarlo a la vida en las distintas circunstancias. Son dos momentos de un único movimiento que en el marco de la Lectio Divina quedan muy bien explicados e íntimamente relacionados. La palabra leída, meditada, orada y contemplada por la gracia de Dios se lleva a la práctica en la acción concreta de cada día en nuestra vida cotidiana. No podemos prescindir de la lectura orante de la Biblia, de la Lectio Divina, si queremos ser fieles al Señor en el compromiso de anunciar su reino al mundo de hoy. La Lectio Divina, bien hecha, siendo siempre gratuita y propiciando un encuentro libre y sereno con Dios, de una u otra manera nos lleva a la realidad de la vida. No nos quedamos gravitando en la cumbre del monte de la transfiguración,
sino que descendemos con Jesús, como Pedro y Santiago y Juan, a la realidad de la vida, en la dinámica propia de la acción evangélica, que es lo que nos desafía a todos nosotros. Para concluir este momento, comparto un texto bíblico conocido, clásico, pero creo que vale la pena siempre tener presente, porque bueno, nos ayuda a todos, y está tomado de la carta de Santiago en el capítulo 1, versículos 23 a 25. Santiago 1, 23 a 25. El que oye la palabra y no la practica, se parece a un hombre que se mira en el espejo, pero enseguida se va y se olvida de cómo es. En cambio, el que considera atentamente la ley perfecta, que nos hace libres, y se aficiona a ella, no como un oyente distraído, sino como un verdadero cumplidor de la ley, será feliz al practicarla. Qué lindo el equilibrio que este texto de la carta de Santiago nos regala para toda nuestra vida, de manera particular para entender y ver cómo la lección divina en definitiva puede ser fecunda en nuestra vida en esta perspectiva. Por eso, queridos leccionadores, continuamos nuestro camino de formación, de profundización, aquellos que ya hace años que leccionan con la palabra de Dios, en este marco de la Lección Divina, Escuela de Oración y Vida, y en este encuentro particular que estamos concluyendo, que tiene que ver con esto de cómo la lección, de una u otra manera, termina en el obrar evangélico de nuestra vida. Hasta el próximo encuentro, todo con Jesús, nada sin Jesús. Amén. Solo una palabra bastará. Si te gusta este contenido, no te olvides de darle like, suscribirte y compartir. También podés realizar un aporte voluntario al alias 68.con.dios. Solo